12 minutos para las 10 de la mañana y ya revisábamos algunas de las declaraciones posterior a este rechazo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, quien ya tuvo una actividad esta mañana, y vamos a tomar contacto con el diputado de RN, Diego Chalper, a esta hora, quien ayer y después de esta votación, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Fue muy duro, sobre todo con algunos de los socios del bloque de Chile Vamos, con Evópoli particularmente. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días, Frecia, ¿cómo estás? Bien, al día después, ¿cuál es la sensación que le deja este rechazo y con toda la polémica que vino también al interior de su bloque, diputado? Bueno, primero agradecer a los 69 diputados que, pese a las presiones, estuvieron dispuestos a votar por un tema de fondo. Aquí lo que estaba en juego era el resguardo de los niños, era el resguardo de los fondos públicos. Perdón, ¿qué presiones primero para ir precisando, diputado? No, obviamente el gobierno desplegó todo lo que pudo, todas digamos, reuniones que pudo, ya han sido de público conocimiento, que incluso el acusado sostuvo reuniones con algunos diputados. Entonces, hubo presiones elocuentes en esa dirección. Pero mire, yo me declaro obviamente conforme, pero no contento. Me hubiera gustado obviamente que se hubiera votado favorablemente, pero sí conforme porque se instala una discusión sobre el buen uso de los recursos públicos en Junaep. Hoy día el diario La Tercera profundiza sobre otra arista de esta situación. Nosotros el día lunes vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía para seguir indagando en esta arista, porque el tema de fondo, y no hay que perderse, es cómo resguardamos que en la Junaep se haga buen uso de los recursos públicos, se supervigile bien el trabajo, y por lo tanto en esa arista también vamos a estar. Ahora que el ministro de Educación ha sido confirmado, me imagino que ya se acabó esta excusa de que no podía hacer nada, de que su supervigilancia se circunscribía a una cosa muy menor. Yo espero que el ministro de Educación se involucre en lo que está pasando en Junaep. Yo soy de la idea de que al menos hay que evaluar la continuidad de la directora de la Junaep ante los hechos que hemos conocido. Y bueno, es lo que esperamos. Pero en general... Y en otro de los puntos y argumentos que tenía este libelo, más allá, porque hay algunos parlamentarios del oficialismo particularmente que defendían que algunos de los puntos que inicialmente eran el motivo de una acusación constitucional se iban cayendo a medida pasaban los tiempos, porque había, por ejemplo, un plan de educación que venía del año 2017, pero que se mantuvo en los últimos años, que no era responsabilidad necesariamente del ministro. Luego vino el tema de la Junaep, pero que es una entidad autónoma, y se iban cayendo los argumentos. ¿Qué para usted es lo fundamental que básicamente sostenía esta acusación? A ver, para mí, cuando uno toma conocimiento de que en la Junaep se han dictado 2 resoluciones exentas para modificar contratos millonarios, ¿qué significa que sea exenta? Que no se pasa por toma de control de la Contraloría, pese a lo que ha dicho la Junaep. Cuando eso se traduce en que un prestador recibe millonarios fondos y no entrega raciones con cargo a esos fondos, lo cual se traduce en que cada colación cuesta del orden de 116 millones de pesos. Obviamente estamos ante una situación grave. La defensa nos dijo no hay deber de supervigilancia del ministro, y nosotros nos encargamos de insistir, y especialmente para aquellos que han dicho que esto no tiene fundamento jurídico. Eso infringe abiertamente el artículo 8º de nuestra Constitución respecto al deber de probidad de todas las autoridades públicas, infringe el artículo 5º de la Ley General de Educación, que le impone al ministro y al Estado un deber de resguardar esos fondos. Y respecto de si Junaep no era o no, mire, bastaría con meterse en la página de Junaep y se van a dar cuenta ustedes que ahí Junaep mismo dice que es un servicio dependiente del Ministerio de Educación, y el deber de supervigilancia del ministro obviamente llega a preocuparse de que no se dicten actos administrativos sin toma de razón y que no se haga mal uso de los recursos públicos. Entonces, a mí esto de que no hay fundamento jurídico me parece insostenible. ¿Y de los otros puntos? Tanto, no, a ver, los otros puntos yo creo que hay una discusión que quizás es un poquito más de fondo, en el sentido de decir cómo se implementan los planes de educación sexual de manera tal de que sean coherentes y responsables con el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. Me cuesta imaginar una dimensión más íntima que los temas de sexualidad, y por lo tanto hay que ser extremadamente cuidadosos. Lo que sostenía la acusación es que se retoma algo que el gobierno anterior había cambiado el año 2021, se retoma una lógica del 2017 que, en opinión de la acusación, y ahí alguien puede compartirlo o no, atenta contra la libertad de enseñanza, atenta contra el derecho de los padres. Pero esto tenía que ver con programas de sexualidad, porque estos eran voluntarios.
Es que bueno, eso son parte de las cosas que se discutieron. La acusación traía a colación una serie de testimonios que decían que no eran voluntarios, en el sentido de que eran orientaciones. Pero mire, yo en lo central para mí, por lo menos, y en lo que yo me la jugué a concho, tuvo que ver con que cuando uno toma conocimiento del nivel de irregularidades que están contenidas, asilarse en que el ministro no tiene un deber de supervigilancia es simplemente insostenible. Y por lo tanto, nuestra convicción así va a seguir siendo perseguir esto hasta las últimas consecuencias. Como le digo, nos alegramos que han ido saliendo nuevos antecedentes hoy día en un diario de circulación nacional y yo la pregunta que le haría a aquellos que votaron en contra, cuando esto envejezca, porque esto va a envejecer mal, acuérdese de mí, esto va a envejecer mal. No, de que yo creo que a estas denuncias algún día le va a llegar su hora. Y cuando sea ese el minuto, la ciudadanía va a mirar para atrás y se va a hacer la pregunta, ¿cómo votaron el miércoles 12 de julio los diputados cuando tuvieron oportunidad de ponerle freno a esto? Y yo no tengo ninguna duda que ahí la cosa va a ser distinta. ¿Y sigue insistiendo que Evópoli sirvió de salvavidas para el ministro? O sea, es que a ver, uno no puede evadir lo que son las realidades de los hechos. A ver, yo creo que quizás, porque algunos dirigentes de Evópoli me han dicho, mira, nosotros no estuvimos de acuerdo en esto, desde el inicio. La bancada votó dividida, entonces no digas Evópoli, di la presidenta Gloria Hood, Francisco Undurraga, que efectivamente yo creo que cometieron 3 errores, Flecha, si me permites. Primero, un error jurídico. O sea, sostener que no hay falta de fundamento cuando le entregamos nosotros, yo personalmente, al diputado Guzmán una minuta, con las resoluciones exentas, con la audiencia de lobby, con los contenidos específicos de la ley. Me parece que quizás no los quisieron ver porque les incomodaba quizás el tono que había tomado la acusación, pero que digan que no tiene fundamento tomó jurídico. La acusación, cree usted, que puede haber incidido en el rechazo final? O sea, yo creo que es un hecho de la causa, que los últimos días hubo declaraciones desafortunadas que yo no solo no comparto, sino que rechazo. ¿De quién en particular, diputado? O sea, de una invitada y de una colega mía de bancada, que yo en eso no lo he dicho sin ningún problema. De la diputada Cordero. Claro, y obviamente eso le dio un contexto al gobierno para poder instalar que esto tenía que ver con la orientación del ministro, pero yo en esto he sido consistente desde el día 1. ¿Pero usted no tiene cree nada que ver con eso. Se desvirtuó absolutamente en temas homofóbicos, como lo señalaban del gobierno, pero desde la ciudadanía en general? Porque son finalmente fundamentos que no al lugar, ¿no? Como de criterio. O sea, yo en esto lo tengo claro, la orientación sexual de un ministro no es un tema político, para ningún, o sea, pero acá el punto no es ese, el punto es cuando uno toma conocimiento de las irregularidades. Es que a lo mejor sí es el punto, diputado, cuando empezó a tomar estos ribetes que tenían que ver más con una condición del ministro que de un asunto político, porque por ejemplo el diputado Undurraga más temprano nos decía que ellos no estaban por una acusación, que consideraban que no había un buen rol del ministro, pero que era quizás para una interpelación y no necesariamente para llegar a este recurso. Pero a ver, Grecia, hay un diputado de la bancada de Evópoli que firma la acusación. Entonces, o sea, yo puedo entender que quizá hayan ciertas vicisitudes internas en esa bancada, pero acá lo que hay es una firma de un diputado de Evópoli que ayer termina siendo explícito en la sala que él no está de acuerdo con la posición de su jefe de bancada. Pancho Undurraga ha dicho lo que ha dicho, está bien, yo tengo respeto por él, pero aquí hay un fundamento jurídico claro y preciso, que es que un ministro no puede asilarse en que no tiene supervigilancia respecto de ciertas irregularidades. Y permítame agregarle por qué yo he dicho que hay un salvavidas. Porque cuando alguien en la víspera de una votación, con un diputado de su bancada firmando la acusación, dice que él tiene dudas, obviamente abre un efecto dominó para personas que pertenecen a otros sectores políticos que están obviamente más a la izquierda que Chile Vamos, digan, mira, si es que alguien de tu coalición tiene dudas, ¿qué espacio me va quedando a mí? Si todo Chile Vamos hubiese votado a favor, Frecia, esto hubiese terminado 72-75, o sea, habrían bastado 2 diputados que yo los tengo en la cabeza que hubiesen votado a favor, que son del sur. Entonces, yo creo que acá es indiscutible que la decisión de hacer pública... No, a eso me lo guardo porque no los voy a comprometer, pero sé que ellos estaban muy claros que podían votar a favor de esto. Entonces, yo lo que le digo es lo siguiente, acá cuando se hace pública esa duda, especialmente el diputado Undurraga tiene una trayectoria, sabe perfectamente lo que eso va a producir. Obviamente empieza a producir dudas en sectores más de izquierda y eso obviamente fue un salvavidas para el gobierno. Yo no quiero insistir en una polémica, pero no me hagan a mí no reconocer algo que es un hecho de la causa. Ellos toman una decisión política de abrir dudas en la recta final y esos 2 diputados, Guzmán y Undurraga, lo que producen obviamente
es mermar las posibilidades de que la acusación llegue a puerto. Pero fíjese... ¿Y qué efecto cree que pueden tener al interior de Chile Vamos estas diferencias, diputado? O sea, obviamente, esto no es un tema solo de... a ver, si fuera una diferencia, si esta diferencia se hubiese planteado en privado, si se hubiese planteado semanas antes, si se hubiese canalizado de otra manera, obviamente es una cosa distinta. Pero aquí lo que ha acontecido es que en la recta final, en la víspera de una votación, en algo que está empeñado uno de los socios con mucha fuerza, ponerle palitos en la recta final, a mí me parece que no es lo que yo definiría como la complicidad que yo quisiera. Ya, yo creo que Chile Vamos tiene un problema, permítame una última frase, Chile Vamos tiene un problema de hay que hacerse cargo, un problema real. Pero bueno, toda crisis supone una oportunidad y yo espero que seamos capaces de darnos cuenta que o reestructuramos la manera en cómo nos relacionamos o francamente se hace muy difícil en los términos que aquí se ha planteado. Sí, por eso le preguntaba qué efectos prácticos podría tener en el bloque, porque si es que las coincidencias, por ejemplo, con el Partido Republicano, pudiesen ustedes contemplar o reevaluar y acercarse hacia ese sector. A ver, yo desde que soy secretario general me la he jugado por reestructurar Chile Vamos. Yo le quiero contar, Frecia, que cuando yo asumí Chile Vamos no se hablaba. Y nosotros nos la jugamos por una negociación parlamentaria generosa e inteligente, por formar un frente transversal, por el rechazo al mal texto de la convención. O sea, yo en eso me la he jugado incansablemente. Pero sí tengo que ser súper claro. La decisión de los diputados Guzmán y Undurraga obviamente afecta las confianzas. Me han dicho algunos en Evópolis, mira, esto no es un tema institucional. Bueno, está bien. Pero hay muchas voces en RN, y no solamente se trata de mí, ayer lo han verbalizado otros diputados, el mismo jefe de bancada, o sea, hay mucha molestia, porque cuando un socio está empeñado en algo, que usted en la recta final le ponga palitos al punto de darle un salvavidas al ministro, obviamente afecta las confianzas. Ahora, yo al menos tengo la decisión de no estirar mucho más esta polémica, dejar claro que aquí sí había fundamento jurídico, porque ayer la presidenta de Evópolis dijo que eso no era así, y obviamente trabajar para hacer de este problema, que es un problema real, que no lo vamos a meter debajo de la alfombra, Frecia, enfrentar ese problema para efectivamente ir dándole causas de solución. Ya, y irse hacia con quienes tuvieron alguna coincidencia en esta votación, por ejemplo, el Partido Republicano. O sea, yo con el Partido Republicano tengo relación permanente como con el resto de las oposiciones. Lo que tenemos que trabajar es que las oposiciones seamos capaces de coordinarnos bien. Aquí es evidente, Frecia, que el tema de la presidencia de la Cámara también jugó un rol. Ya. Acuérdese de mí. Pero no me contesta la pregunta, porque si se pudiesen ir acercando, una es tener cercanía con distintos partidos de oposición. Lo otro es acercarse a un partido por las diferencias que han tenido, diferencias importantes que tienen con otro sector de Chile Vamos. O sea, yo creo que es un hecho de la causa, que si no enfrentamos el plebiscito de fin de año, las municipales del próximo año y las parlamentarias y presidenciales como un gran bloque de oposición, podríamos terminar haciéndole el juego al Frente Amplio, que además de haber hecho un pésimo gobierno... O sea, ¿sí está dispuesto para acercarse al Partido Republicano? O sea, yo lo que estoy dispuesto a construir un espacio de amplia trabajo con las distintas oposiciones para impedir lo que sería una pesadilla para Chile, que es un segundo gobierno del Frente Amplio. Pero eso, lo central en el corto plazo, es que usted acuérdese de mí, acuérdese quién va a asumir como presidente de la Cámara, y ahí se va a dar cuenta que eso sí tuvo incidencia en la votación de ayer, y nosotros como oposiciones tenemos que ser capaces de seguir perseverando en la fiscalización, en la oposición en el Congreso, en levantar puntos de vista en materias de seguridad, previsional, en fin. Y en eso obviamente yo voy a estar, yo en eso no tengo ninguna duda. Bien, diputado, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana.